Bueno, el tema es testing o self-testing. Esto. Yo te voy a avisar, Pablo, cuando falten 5 minutos. Ya, perfecto. Bueno, el testeo de VIH era complicado y con la pandemia comprobamos que esto fue aún peor. Tenemos, por ejemplo, que UNOCIDA reportó un 41% de baja en la disminución del 2020 con respecto al 2019, tomando en cuenta 500 laboratorios repartidos en África y en Asia. El CDC fue un poco más conservador y reportó un 17%. Lancet publicó el año 2022 un 68%. Es un reporte de 4 estados de Estados Unidos. Y en Chile, nuestro hospital clínico reportó un 69% en el mismo periodo. Y bueno, aquí una diapositiva compartida por el doctor Beltrán. Vemos que entre el año 2020 y 2021 hay una clara disminución de los casos testeados en el sistema público y lo mismo ocurrió en el sistema privado. ¿Ya? Esto aquí se refleja aún más una especie de discriminación del testeo de COVID respecto del VIH. Vemos que a marzo del 2022, por ejemplo, Chile había realizado 33 millones de PCR, principalmente de COVID, versus en el mismo periodo, sumando solo lo de ELISA, había hecho alrededor de 1,5 millones, y QPCR para VIH, la despreciable suma de menos de 30.000 PCR. Bueno, a nosotros nos impactó no solo en los bajos testeos, sino que también nos afectó en la disminución de los genotipos. ¿Ya? Vemos que disminuyeron tanto los genotipos de integrasa, el tropismo y también los genotipos de transcriptasa reversa y proteasa. Y también eso tuvo un impacto en el perfil de resistencia de nuestros pacientes. Aquí tenemos los datos de prepandemia de 2.700 pacientes testeados desde el año 2012 al 2019, tomando en cuenta que nosotros somos el único laboratorio, bueno, sin quererlo, somos el único laboratorio en Chile que hace el genotipo de integrasa. Vimos que en ese momento, en ese periodo, un 25% de resistencia para inhibidores de integrasa de primera generación y un 5% para los inhibidores de integrasa de segunda generación. Veamos lo que pasó en la pandemia, con un N de 241, estudiado desde el año 2020 a 2022, los de primera generación aumentó en 31% y los de segunda generación a un 17%. Bien, eso ya quedó confirmado que Chile, junto a otros países, ya no había alcanzado el 90-90-90, y Chile, dentro de otros países, que puede ser Brasil, que está acá, su mejor tercer 90, o sea, su mejor 90 es el tercero. ¿Ya? Y bien, una de las cosas erráticas o malas que hizo Chile está en que privilegió absolutamente el tratamiento por sobre la prevención. Aquí vemos que hay una diferencia de alrededor de 50 veces lo que el país invirtió en la década del 2010 al 2019 en tratamientos versus en prevención. Y a pesar del alto costo en prevención, vemos que en ningún momento Chile logra doblar la tasa de nuevos casos. ¿Ya? Y peor aún, la diferencia con respecto a los casos notificados. Recuerden que nosotros somos un país que tiene un sistema centralizado de notificación. Un único laboratorio en Chile hace la notificación y pone si una persona es positiva o negativa para VIH, y veo que esto se incrementó. Por otro lado, en términos de prevención, que son las comunicaciones a través de las redes sociales, esto fue muy exiguo en el mismo periodo estudiado, como poquitas publicaciones en Facebook, en Instagram o en Twitter, que eran las plataformas que tenía el Ministerio de Salud para llegar a una población. En Chile tiene la particularidad de ser un país que hay más celulares que personas. ¿Ya? Y bueno, vimos también, me dediqué específicamente a consultar a la Agencia Nacional de Investigación del país mediante consulta pública, cuánto el país había invertido en investigación en la temática de VIH, y el resultado un poco errático, pero en 21 años de aporte solamente se había entregado un aporte de menos de $1 millón a 16 grupos de investigación, lo que daba un ingreso alrededor de $2.500 por año para cada uno de los grupos. Y bueno, en este ítem no había nada de terapias de remoción, nada de anticuerpos monoclonales y nada de vacunas. ¿Ya? Entonces, es otra enseñanza. Bien, la pregunta es, ¿qué podemos hacer, tomando en cuenta que el calendario nos va premiando, para este desafío que es el 2030? Y bueno, la respuesta es todo. ¿Ya? Esta es una diapositiva tomada de la página de la OMS, donde dice principalmente, si me ayudan con el inglés, si no plegamos o no doblamos esta curva, corremos el riesgo
de que se devuelva y esto sea aún más desastroso, ¿ya? Por lo tanto, bueno, en rojo, en países como Chile, que tiene una barrera mucho más alta, principalmente de tipo legal, como la ley del SIDA. Y bueno, aquí estamos con estrategias que en conjunto vamos quizás lograr este desafío al 2030. ¿Cómo diagnosticar? Bueno, teniendo en cuenta el periodo de ventana y el parámetro que queramos identificar, ya sea RNA, antígeno P24 o los anticuerpos, nos va a dar un poco la estrategia de diagnóstico que vamos a utilizar, ¿ya? Y obviamente muchos de estos testeos van a seguir siendo utilizados. Por ejemplo, si queremos cosas muy precoces, tanto el diagnóstico de ácido nucleico como de antígeno y de anticuerpos por técnicas instrumentales van a ser los más precoces, pero sin lugar a dudas tenemos que seguir reforzando todo lo que es el testeo comunitario, que a nosotros nos ha dado éxito, y aquí se nos agrega un nuevo componente que es el testeo, el autotesteo, y está demostrado que esto favorece a la larga los otros testeos convencionales. Y bueno, tenemos nuestro tradicional test de ELISA, tenemos el test rápido que ya está en uso, y el desafío ahora es el autotest que hay de segunda y tercera generación. Están las pruebas moleculares, y dentro de lo cual, bueno, el QS-PCR, que es el tiempo real, que como vimos en Chile fue muy utilizado, que creo que esa estrategia debería también favorecerse. Y por otro lado tenemos las estrategias muy interesantes, que son las estrategias combinadas, que agregan no solo pruebas moleculares y del tipo vista de inmunológicos, también un recuento de células, ¿ya? Después, por lo tanto, el mensaje central es que el desafío global ahora es detener las nuevas infecciones. Ya no basta con tener los pacientes con supresión viral, sino que tenemos que detenerla para que este chiquitito, digamos, no se convierta en un nuevo portador. Entonces mi pregunta era, porque en Chile, bueno, hay gente que tuvo reticencia un poco al test rápido y al final los datos demostraron que era útil. Entonces ahora, ¿por qué no creerle al autotest? Y bueno, estos son los datos del testeo rápido que nosotros organizamos el año 2017, 18 y parte del 2019. Testeamos a 7.456 personas, nos resultaron 41 reactivas, de las cuales 43 fueron confirmadas por este laboratorio de certificación que es el ISP, que esa prevalencia era un 1.26. Este test rápido, los dos test rápidos que utilizamos de cuarta generación, que tenían la potencialidad de detectar P24, nos dio un valor predictivo de 95.12, que está dentro de lo esperado para las pruebas rápidas visuales, un valor predictivo negativo de un 100%. 7 personas ya sabían que tenían VIH, pero no estaban seguras y fueron a testearse, por lo tanto nuestro aporte real fue de 32 personas nuevas, lo que dio una prevalencia ajustada de 1.03. Nuestra población fue principalmente población joven, un 80% se encontró entre los 15 y los 30 años. Y bueno, como dato, a pesar de que las pruebas rápidas de cuarta generación de esta que utilizamos, ninguno por sangre obtenida por punción digital detectamos el antígeno P24. Ahí demostramos la cosita. Bueno, ahora vamos un poco más rápido a los test rápidos. La OMS recomienda el autotest. No le voy a entrar en detalle, pero la página que uno vea de la OMS habla de unos metaanálisis y en total, como resumen, el autotest es favorable porque aumenta el uso de pruebas rápidas de detección de este virus. ¿Dónde puede estar? Bueno, disponible, la gente lo quiere disponible en todos los lugares, omnipresente podríamos decir. ¿Ya? Bueno, eso era. A nivel mundial, ¿cómo ha sido la evolución de estas pruebas de autotesteo? En verde es todo lo que son políticas en los países que han sido implementadas o están muy cerca de ser implementadas, y en rojo los países que no están ni cerca. Bueno, nosotros estábamos en rojo y ahora estamos ya en verde. Aquí vean cómo ha ido aumentando la presencia de países que han implementado estas políticas, y acá es importante destacar que entre el año 2017 y el 2020 se triplicó el número de países que aumentaron este autotesteo. A nivel latinoamericano estamos al debe. Si uno compara, el uso del autotest se destaca mucho en África y en Europa, y nosotros en América tenemos un escaso 6%, lo que se correlaciona un poco con los datos que me facilitó el doctor Beltrán también, donde Colombia, Chile y Argentina estarían cerquita de la aprobación regulatoria. Bueno, Chile un poco más cerca. De hecho, la implementación ya está muy cerca porque Chile acaba de adjudicar a la empresa Abbott, en este test sanguíneo, la licitación de 200.000 test.
Bueno, hay test sanguíneos y orales. ¿Cuál utilizar? Bueno, el sanguíneo es homologable a un test de tercera generación porque puede detectar IgM y IgG con un periodo de ventana de mayor o igual a 20 días, versus el test oral, que sería de segunda generación, ya que podría detectar solo IgG con un periodo de ventana partiendo de los 28 días. El test por sangre es más sensible, ya que habría una mayor cantidad de anticuerpos en la sangre que en los fluidos orales. Y bueno, hay personas que van a privilegiar el test sanguíneo porque hay personas que son reticentes de echarse cosas a la boca, y por otro lado hay gente que va a privilegiar el test oral porque le da miedo el pinchazo. Así que ahí están las dos opciones. Lo importante es ver la validez un poco de los periodos de ventana. Acá les muestro un estudio, un ensayo controlado de homosexuales de dos grupos, uno que se autotesteaba, que le dieron los autotest gratuitos, y otro que era un testeo tradicional mediante test de laboratorio, y la experiencia demostró que el autotesteo fue mayor y entregó más pruebas que en la población control, y esto fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, los hombres asignados al azar a la autoevaluación informaron significativamente más pruebas de VIH durante el seguimiento, y sin embargo, al final del estudio, aquí se reportaba 2 veces, a los 9 meses y a los 15 meses. Y a los 9 meses ocurría esto de que había mayor testeo en las personas del autotest, pero al finalizar el autotesteo se encontró nuevo diagnóstico y curiosamente hubieron más casos positivos en el grupo de autotest que en el grupo control. Y dentro del grupo control se mencionan cuatro personas. La primera que supo que era positiva porque requirió atención médica por signos atribuibles a infección primaria por VIH, y sobre todo porque había sabido que su pareja principal había sido diagnosticada de VIH. Bueno, él reporta que su test de autotest que se había realizado resultó ser positivo una semana después del control médico que había tenido, pero que había sido previo a los resultados del laboratorio, el cual incluyó una carga viral que tenía más de 1 millón de copias. Las otras 3 personas reportan que el autotest había sido negativo 2 meses, 1 mes y 5 días antes de la prueba final, ¿ya? Así que esos eran un poco los resultados. Acá un resultado interesante que muestra con los problemas que nos podemos encontrar que el nivel educacional deficiente es el mayor problema a la hora de interpretar, ya que comete errores en todas las interpretaciones, tanto de test positivos, negativos o inválidos. Ya, así que un punto a tener en cuenta. En nuestro país ya las grandes cadenas cuentan, la persona puede en Santiago adquirir un test, un autotest, tiene un costo alrededor, esto está en pesos chilenos, pero el equivalente en dólares son como $16, que es un poco alto. Bueno, nuestra campaña del año pasado, en el Día Mundial del SIDA, la Fundación SIDA Chile nos donó 400 test, hicimos test rápido y quisimos enseñar autotest, pero la verdad es que no dan los tiempos, porque uno toma su tiempo en hacer el test rápido y además en enseñarle. Por lo tanto, de los 400, creo que a no más de 10 personas le enseñamos a hacer el autotest, al resto se lo regalamos alrededor de 200 test. En este testeo no encontramos ninguna persona positiva y quedamos con el compromiso que ya está ocurriendo, que aprovechando la tecnología del QR, las personas van a escanear esto, la que los dirige a una encuesta simple, muy simple, cosa que no les tomó tiempo mucho de llenarla, y agendan su hora para hacerse un test rápido, para hacerse un autotest. ¿Ya? ¿Y cuánto me queda? Ya, voy un poquito más rápido. Bueno, ahora le voy a contar 3 experiencias con el Point of Care, que de verdad yo creo que esto va a ser un aporte para descentralización del diagnóstico, que es crucial en Chile. Tenemos, por un lado, la maquinita que mide el recuento de CD4 en 20 minutos. Esta maquinita de acá, este es el PIMA, este es el primo que se llama MPIMA, que mide o que puede detectar VIH1 y VIH2 en 70 minutos, y si da positivo, uno puede cambiar el cartucho que se hace acá y puede cuantificar cuántas copias había detectado previamente. Y esto lo usamos en conjunción con el autotest y con test rápido de 4ª generación. Bueno, nosotros, como somos un laboratorio universitario, llega mucha gente a ofrecernos test, y cuando no era legal, llegó esta empresa a ofrecernos que probáramos este test,
y empezamos a jugar como lo habíamos hecho con los test rápidos, y de verdad que la correlación, bueno, hicimos poquitas muestras porque queríamos usar el remanente para enseñarle a los alumnos o estudiantes de medicina que están cerca de nuestro laboratorio, y todo lo que es de muestras de plasma que eran negativos para VIH, en realidad la correlación fue perfecta, a pesar que son solamente 10 muestras, y las muestras que tenemos habitualmente de nuestro análisis de genotipo con carga viral detectable, todo fue correlacionado, tanto el test rápido, el autotest, como la detección por esta maquinita de qPCR. Acá tenemos un caso, ya estoy terminando, un caso real de un paciente de 72 años que fue al hospital a hacerse una operación de corazón, y la médico tratante le encontró una sífilis reactiva 1.32 y fue al laboratorio a pedirle que le hiciéramos una carga viral de Roche. Entonces yo le propuse, como estábamos probando este equipo, que probáramos, echáramos a correr el point of care, y en 50 minutos detectó VIH-1 y cambiamos el cartucho y encontramos 2.863 copias. Además le hicimos un recuento CD4 y tenía 480, que es bajo lo normal, y al final de la tarde le hicimos, como ya sabíamos la carga viral, o sea que era positivo a VIH-1, le hicimos la carga viral de Roche, el Z 4800, y dio 6.570 copias. Después, este otro paciente que también tenía sospechas de VIH porque tenía fiebre durante 3 o 4 semanas, vespertina principalmente, comentaba adenopatía de bajo volumen, síntomas de malestar general, cansancio extremo, y lo que más le preocupaba eran los episodios de sudoración nocturna, mialgia, astralgia, y consulta al infectólogo, el cual le pidió una serie de exámenes. Bueno, entre medio se había hecho varios test de antígeno para COVID, un PCR Express que lo tuvo en 1 hora, que le dio negativo, el ELISA de VIH le dio negativo, el ELISA de citomegalovirus se lo hizo 2 veces, le dio negativo, Steinbach negativo, y lo que, bueno, aquí los point of care, la maquinita, también nos dio correlacionado con el ELISA negativo, por ejemplo. Él tenía un CD4 dentro de lo normal, 875, el test rápido dio negativo, el autotest también dio negativo, y lo que le dio positivo fue toxoplasma. Entonces él tenía una toxoplasmosis, pero el equipo pudo discriminar de una infección sospechosa de VIH. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, un tercer caso, un paciente, una persona joven de 27 años, alumno de una carrera de la salud, que tenía actividad sexual de tipo HCH, que fue 48 horas, bueno, y por alguna razón nos buscan a nosotros en las redes sociales, como parecemos, llegó al laboratorio pidiéndonos PrEP, que yo le diera PrEP. Entonces le dije, de partida yo no soy médico, no le puedo dar, PEP, él quería PEP. Entonces lo único que le ofrecí, bueno, le hicimos el autotest que dio negativo, el test rápido fue negativo, el ELISA fue negativo, y lo derivé al especialista, y el especialista le dio PEP, pero lo interrogó y al parecer, por lo que él me comentó, también fue registrado serio candidato para uso de PrEP, y él está en evaluación, ya por estos días él debería estar terminando sus 28 días para confirmar, digamos, esto. Y en conclusión, de todo lo que yo repasé en la literatura y en páginas web especializadas del tema, les puedo decir que la evidencia científica indica que el autotest de VIH es una herramienta diagnóstica que puede ser utilizada con seguridad y confianza, ya que tiene o reúne todos los parámetros de calidad de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de VIH. Cuando el autotest es ingresado en la comunidad, se ha observado que aumentan el diagnóstico de este virus mediante métodos tradicionales. El autotest entrega una mayor confidencialidad, comodidad, autonomía y empoderamiento. El autotest podría disminuir el periodo de tiempo, que esto es súper importante, el periodo de tiempo en que una persona desconoce su estado de infección por VIH. El autotest tiene el potencial de favorecer la tendencia hacia el testeo universal. De esta manera elimina el estigma que rodea las pruebas de detección del VIH, pero, muy importante, se deben elaborar políticas, normas y procedimientos operativos que sean claros y ofrezcan opciones adecuadas de apoyo e vinculación a los sistemas de atención en salud. Y creo que esa era la última. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.